¿Hay agua por ahí? Ah, estas dos ya están tomadas. ¿Esta es tuya? Y esta Esta es es mía, de él, sí. estas, Ya. eso. Y le traes un agua a él. Sí, parece que el panel anterior se tomaron todas las Toda aguas, el el agua. tiempo. Ajá. Ah, Sí, échame esa agua. Ah, bueno, entonces, tranquilo. Jimena, ¿ese es tu espacio? sí, el que vimos recién. Es pequeñito, ¿eh? Chiquito. Sí, ya me doy cuenta. Sí, me quedo con el café. Tranquilo, todo bien. Ese. Muchas gracias. Gracias. Vale, ok. No sé si empezamos, ¿qué onda? Más o menos, sí. Empecemos. Ok. Bueno, gracias por venir. Ojalá que venga más gente. Gracias a ustedes, los ponentes. Steven Guberick, director de Galería SGR Galería en Bogotá. Jimena Luisi, directora de Valerie's Factory Buenos Aires. Alejandra Atena, directora de Marcharte Arte Contemporáneo Ciudad de México. Latinoamérica muy bien representada aquí, evidentemente, ¿no? No solo en la feria, sino aquí en este panel. Y hoy día, bueno, vamos a hablar de nuevas generaciones de galeristas latinoamericanos. ¿Qué implica aquello? Bueno, que son, bueno, eso mismo, una nueva generación, gente joven que ha apostado, de la misma forma que los artistas apuestan por hacer trabajos nuevos, esta gente apuesta por, de alguna forma u otra, tener formatos nuevos, formatos galerísticos nuevos, expositivos nuevos, ¿no? También a veces de producción, de venta, de puesta en escena, etc. Como buen escritor yo tengo unas notas acá, las cuales echaré y saldré, pero quería empezar con una especie de confesión propia. Soy crítico y curador, pero también he operado al otro lado, digamos, de la balanza, por decirlo así, ¿no? ¿A qué me refiero? Fui galerista en Nueva York por una década, a principios, bueno, del 98 más o menos hasta el 2008. Y luego pasé a ser director de ferias un par de años, tanto en Chicago como en Nueva York, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Bueno, básicamente porque retengo un conocimiento de la importancia del papel del galerista o dealer o marchante o como le quieran decir, ¿no? Y además una curiosidad de saber siempre cómo esta fauna funciona dentro de distintos contextos regionales, nacionales, económicos, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Siempre he dicho que el trabajo del galerista o del dealer está infravalorado. Muchas veces la gente que está, hombre, detrás de la tienda, detrás del trabajo, detrás de la muestra, muchas veces inclusive se le ve más al coleccionista. Bueno, ojalá el artista primero, luego el coleccionista. Pasan ciclos, pasan épocas, pero en general el dealer está por detrás de todos ellos, ¿no? Pero ese trabajo particularmente en lugares donde, o en entornos donde la institucionalidad es escasa, me parece que es ahí justamente donde está infravalorado y donde el trabajo se hace en cierto sentido mayor, ¿no? O que tiene mayor alcance. Por eso me complace mucho hablar con estos tres jóvenes dealers. Y vamos a conversar sobre cada uno de ellos representa de nuevo nuevos intentos, nuevos modelos de trabajar, comerciar, promover, repensar, editar, ¿no? A veces, y de nuevo poner en escena el arte contemporáneo en sus respectivas ciudades y países y por supuesto también acá en Madrid, ¿no? Cruzando varios charcos para llegar y presentar proyectos y programas y artistas específicamente y visiones de lo que puede ser el arte contemporáneo.
Bueno, un pequeño aplauso para ellos, por favor. ¿Ah? Me voy a tomar la libertad de leer vuestras breves biografías que están online, porque me parece importante, ¿no? Lo mismo que vengo diciendo, que el trabajo es infravalorado, es importante por eso mismo también un poco resaltar qué hacen y cómo lo hacen desde vuestras propias ideas biográficas, ¿no? De nuevo, Steven Guberek, egresado de Arquitectura de la Universidad de los Andes. En 2011 comienza su primer proyecto de galería llamado The Warehouse, una bodega industrial del centro de Bogotá. En 2013 funda SGR Consultoría de Arte en una pequeña oficina donde exhibía obras y recibía clientes. Esto rápidamente evoluciona y en el 2014 abre su primer espacio de SGR Galería. 10 años después, SGR se ha consolidado como una de las galerías más relevantes de la escena artística colombiana, promocionando la carrera de diversos artistas y con un programa expositivo vanguardista y arriesgado, participando también en ferias internacionales como Arbo, Untitled, Sonamaco, Salón Acme, Expo Chicago, Contemporary Istanbul y otras como Urbanity, ¿no? Jimena Luisi, diseñadora gráfica por la Universidad Nacional del Cuyo, transitó espacios políticos diversos de militancia y gestión. Durante su vida académica fue miembro del Consejo Superior y directivo de su casa de estudios en 2 oportunidades, elegida en elecciones por voto directo. Diplomada en Gestión Cultural e Industrias Creativas por la Fundación Copla. Fue parte del equipo de la gestión de la imagen accesible, fundadora y coordinadora de la Imagen Galería entre 2016 y 2018, y fue ella parte de equipos de investigación y su búsqueda abarca las fronteras y solapamientos entre las artes visuales, la política y el diseño gráfico. En 2021 funda Valerie's Factory, galería de arte contemporáneo, y actualmente representa a 18 artistas que cree necesarios para la escena actual argentina del arte. Espacio en el cual aporta la experiencia de más de 10 años de gestión de actividades culturales. Valerie Factory se propone como una fábrica de sueños, me gusta mucho esto, y de agite anímico para una comunidad amplia y diversa de artistas y público general. Y last but not least, Alejandra Atena. Alejandra Atena es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Cuenta con 10 años de experiencia trabajando en el mercado del arte contemporáneo en México y 5 años como consultora y promotora de arte independiente. En 2020 fundó Marchante Arte Contemporáneo, su proyecto de representación de artistas emergentes y de carreras medias, dirigido especialmente al vibrante mercado de coleccionismo joven en dicho país. A través de su plataforma itinerante, Alejandra ha gestionado más de una docena de exposiciones individuales y colectivas en México y España y ha participado en más de 10 ferias de artes contemporáneas en México, Miami y ahora en Madrid. En el último lustro, Marchante Arte Contemporáneo ha formado parte de la generación que ha cimentado la tendencia en el nuevo mercado de arte en México con influencia internacional. Bueno, ya con esas 3 biografías creo que se van haciendo la idea de que son modelos distintos, cada uno de ellos, ¿no? Hay un modelo itinerante, enfocado en jóvenes coleccionistas de forma específica, ¿no? Hay un modelo que también parte, en cierta manera, ¿me entendís?, del activismo y de ciertas preocupaciones sociales y políticas, ¿no? Y luego está otro modelo que lleva un poco más de tiempo y también bastante más experiencia en lo que es el mercado internacional, simplemente por la cantidad de muestras que has hecho, de ferias que has hecho, Steven. Mira, hice como gesto inicial, anteayer, cuando estaba medio preparando esto, busqué en Google citas de marchantes o definiciones de art dealers. Hay poquísimas. ¿Ah? De nuevo, vuelvo un poco a la idea de lo infravalorado que es la labor de ustedes, ¿no? Que aparecen bastante menos en ChatGPT o en Google, ¿no?, que, de nuevo, los coleccionistas, los artistas, hasta los curadores, y eso es decir mucho. Entonces, inclusive, lo primero que saca ChatGPT es, cito, no existen muchas citas directas sobre los marchantes de arte,
¿no? Pero aquí reproducimos alguna información sobre su papel en el mundo del arte y son cosas tan básicas como art dealers son importantes para los artistas porque los apoyan mediante sus carreras. Los dealers contribuyen a las artes al comprar y vender obras de arte. Los galeristas son dealers que operan galerías de arte y compran y venden obra, muchas veces enfocándose en obras de mayor alcance, de mayores precios. No es el caso para ninguno de ustedes tres. Un poco a lo que quiero llegar al citar a ChatGPT y Google es preguntarle a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿cuáles dirían ustedes que son las labores o responsabilidades que los algoritmos y Google y ChatGPT ignoran? Si quieres, empezamos contigo. Muchas gracias por esa introducción. Me parece muy interesante el ejercicio que hiciste porque justo muestra que no hay mucha información al respecto. Yo creo que el papel más importante, y hoy en día teniendo en cuenta el tema de Internet y las redes sociales, y sabiendo que hay muchos artistas que se integran a este mundo, digamos, desde afuera y no desde dentro del sistema, yo creo que un papel importante para nosotros es saber identificar estas personas, estos potenciales, e integrarlos precisamente al sistema y al mundo del arte, ¿no? Somos esa especie como de pasadizo que integra esta generación, sobre todo cuando hablamos de nuevos artistas, exactamente, para juntarlos con el nuevo mercado de coleccionistas. Entonces somos ese pasadizo del cual se habla muy poco, pero que es fundamental para el posicionamiento de artistas. Conducción, pasadizo, ¿no? Armar relaciones, como una especie de agente cultural, pero también muy metido, bueno, específicamente metido en el mercado. Correcto. Ustedes están todos orientados al mercado. Es necesario vender, ¿no? Sí, Jimena. Estoy de acuerdo. También hay algo como con el ojo, ¿no? De entender qué artista es bueno para tu proyecto y a qué artista uno puede potenciar y qué otros artistas son buenos para otros proyectos. Y tiene que ver también con algo de la química entre el artista y su galerista. Una vez escuché en una charla unos galeristas que era parecido, habían arrancado desde el mismo lugar, digo, como cuál es el trabajo de un galerista, y era muy lindo porque era como todo, tipo, soy tipo el psicólogo de mi galerista, también a veces les cuido el perrito si se van de vacaciones, digo, como todo eso, poder hacer una muestra también tiene... Por suerte, bueno, nosotros en la galería tenemos un equipo grande y somos también 4 socios que trabajamos juntos, pero digo, poder pensar desde la idea hasta la concreción, todos esos estadios son largos, hay que tener mucha sensibilidad para atravesarlos también, entonces en eso digo, también hay muchos roles que cumplimos. Como podemos diseñar, pero también tenemos que llevar a cabo y tenemos que controlar que todas esas cosas estén bien hechas. Tenemos que además poder liderar un equipo de trabajo para que esto ocurra. Hay que además liderarlo con sensibilidad y hay que estar atrás de los artistas porque también entendemos que pasan por momentos de mucho estrés cuando tienen que mostrarse y están siempre como muy expuestos y también más que nosotros, entonces digo, somos como el backup de ellos y eso a mí me parece clave, digo, que seamos la persona de confianza de los artistas y que puedan con nosotros charlar todo. Hay cosas que a veces charlan más con nosotros que hasta con sus familias o sus parejas, o sea, como transformarnos para mí en esa persona es nuestro trabajo más importante y que puedan confiar. Después, como cualquier vínculo, hay que tipo nutrirlo y fortalecerlo. Yo creo que ese es nuestro trabajo más importante, además de todo lo demás que hacemos, que es un montón, que también tipo organizamos viajes Como estos. y armamos Claro. ferias y por eso es como todo, pero lo más importante creo que es ser la persona de confianza de los artistas que representamos. Bueno, y al mismo tiempo ser una especie de motor
Totalmente. económico, ¿no? Porque a También. fin de cuentas lo que hay que hacer es pagar la cuenta de la luz de la galería De y todo. ayudar a pagar, ¿me entendí? La cuenta de la luz y el coche y quizás, ¿me entendí? La ocasión de tus 18 artistas o por lo menos Claro. un, Somos 20 ahora. un buen número de ellos. Steven, ¿vos cómo lo ves? Que tenés, de los tres acá, el que más experiencia tiene. Bueno, a mí, ante todo, a mí me incomoda un poquito la palabra dealer. Bien, cuenta por qué. Y yo creo que en el mundo hispanohablante se habla mucho más de galerista que de dealer. Sí. En Norteamérica, en el mundo anglo, se habla mucho del dealer y no del galerista. ¿Y cuál sería la diferencia? Para mí el galerista, digamos que tiene un trabajo mucho más allá del tema mercantil y es manejar la carrera del artista, ¿no? Es guiarlo, ¿no? Es todo lo que tú hablaste, que digamos que es una conexión mucho más humana. Para mí el dealer, como tú dijiste, compra y vende arte y ya está. no tiene nada que ver con la carrera y con la vida del artista. Nosotros, pues, como galeristas estamos intrínsecamente involucrados en cada una de las decisiones que debe tomar el artista para el progreso de su carrera. Y no solo involucrado en la toma de decisiones, sino somos los generadores de las oportunidades en muchos casos. Claro que yo en la comunicación que tengo con mis artistas les expreso claramente que yo no puedo crear todas las oportunidades, que ellos también tienen que crear sus propios networks y tienen que tener relaciones con curadores, con instituciones, con coleccionistas, pero que en muchos casos esas oportunidades y esas relaciones son mediadas y generadas a través de la galería. Entonces creo que el rol de un galerista es muy diferente al rol de un dealer y a mí sí me genera cierto como incomodidad el que el galerista esté, se refieran al galerista, sobre todo en el mundo anglo, como un dealer. Entonces, Como si fueran sinónimos. Ajá. Sí. además- Sí, esto inclusive el New Art Dealers Alliance, nada. Sí. A mí me parece Te causa ruido. muy curioso ese nombre y esa palabra. Entonces, sí, creo que el galerista tiene una responsabilidad que va mucho más allá del mercado y pues evidentemente nos nutrimos de un, o sea, nada sería posible si no tuviéramos con qué pagar las cuentas. Y pues eso se logra a través de la venta, pero la venta es solo un componente más dentro de una Claro. cantidad de cosas que hay que hacer para que el artista, digamos, que progrese y para que su obra pues también sea más apetecible por un mercado que responde a todos estos logros y a Absolutamente. todos estos, Hay puntos de introducción, ¿me entendís? Hay network, redes, como decías tú, que hay que armar, aunque no todo viene de la galería, evidentemente, y me parece que además haces muy bien en decirles de frentón a tus artistas que ellos también tienen que hacer sus propios networks. Y hay un nivel de retroalimentación entre lo que haces tú y las redes que ellos también arman, ¿no? Hacen una especie de conjunto de redes, ¿no? y digamos que esa es únicamente la relación del galerista con el artista. Luego está la relación del galerista con la galería. Sí. Y entonces ahí pues es el programa expositivo. El equipo programa, exacto, el programa expositivo, pues muchas veces uno cumple roles que están mucho más cercanos al de un curador. De editor. El programa expositivo pues no está necesariamente ligado al artista, ¿no? Puede que el programa responda a unas inquietudes personales que si bien los artistas pues tendrán como ciertas tangentes con eso, pues el programa es también la personalidad de la galería, ¿no? Es muy importante resaltar esto, porque a fin de cuentas yo mencioné el equipo fútbol, ¿no? Es decir, cada uno tiene su posición, aunque se sobrelapan si se juega el fútbol total, ¿no? A los Cruyff, y creo que acabo de delatar cuál es mi equipo, pues sí, hay una visión
con el establo, más bien la galería, ¿no? Hay una visión del arte que para conocedor se entiende inclusive en el sitio web, o se entiende viendo los nombres, o se entiende yendo a las exposiciones mes tras mes, año tras año, etcétera, etcétera. Mira, me parece que haces muy bien en hacer esa distinción entre galerista y dealer, aunque la idea del galerista, o más bien el neologismo de galerista, empieza por ahí a mediados de los años 80. Y había gente como Robert Hughes, a quien yo lo admiro muchísimo, pero no lo toleraba y se equivocaba en no tolerarlo, porque efectivamente ser galerista implica mucho más, como tú dices, ¿no? Me interesa saber, como galerías jóvenes, ¿no? ¿Cómo orientan también vuestros esfuerzos, ya que estamos hablando de todo el plantel, por decirlo así, ¿no? que supone tener una galería? ¿Cómo piensan por ejemplo, en parte en cubrir sectores de arte o de mercado o de expresividad o de creatividad que no han encontrado representación? ¿Cómo lo hacen? Empecemos contigo, Gil. ¿En qué sentido? Mira, en el sentido de que ¿De buscar los artistas? De ¿O que buscar- sentís que son necesarios? empezando por buscar los artistas. Sé que eso también implica una serie de otras tomas de decisión, pero empezando por ahí, ¿cómo empiezas a armar, ya que estamos hablando del ensamblado entero de lo que es una galería, ¿no? ¿Cómo pones ese primer ladrillo? Para mí el primer ladrillo de todos es el deseo, las ganas. Y cuando yo tuve una galería de muy joven, a los 20 años, en Mendoza, que es tipo mi ciudad natal. Y ahí arrancamos como, primero ahí sí era de gran necesidad, entonces lo mismo que se hace con cualquier proceso y etapa, no sé, del diseño, que empieza por identificar una necesidad y tratar de resolver ese problema, entonces vas viendo que hay falta de apoyo en las instituciones, entonces no hay manera de que los artistas puedan mostrarse y me pensé en ese momento como una plataforma, y que la galería era una plataforma para los artistas de Mendoza que tenían que ser vistos y apreciados. Entonces, en ese caso empecé a representar a artistas mendocinos. Luego, bueno, estos artistas se mudaron a Buenos Aires, crecieron, hoy todos tienen carreras bárbaras y están como en un muy buen momento de su carrera artística. Luego yo me mudé a Buenos Aires y desde ese deseo también de entenderme a mí como un gestor cultural que puede generar una plataforma, empecé Valery Factory, que empezamos también como una galería itinerante. Y ahí fui también identificando artistas que siento que tenían la potencia y el impacto que siempre me ha interesado en los artistas, y además como fuerza, o sea, como a mí me gustan los artistas que tienen fuerza, sobre todo porque es cierto que uno no hace todo el networking, y además los artistas tienen que tener como su hambre, sus ganas de estar en el medio. Entonces, cuando veo artistas que reúnen esas condiciones y además me gusta mucho su obra, siento que son artistas que deberían ser de Valery Factory. Y desde el año pasado que trabajo con mis socios, por suerte también compartimos esa idea de qué artistas nos gustan, y son artistas que están también como mirando hacia el futuro y que nos traen como pistas de cómo va a ser ese futuro y qué temas son importantes para pensar hoy la actualidad. Y creo que eso para nosotros es fundamental, para armar la galería, como con qué temas trabajamos. Entonces, desde nuestros artistas, que bueno, muchos están trabajando hoy temas de género, del poshumanismo, de la relación de la tecnología con la naturaleza. Nosotros hoy nos interesa qué estamos contando. O sea, como si vos vas a Valery Factory, qué temas la galería está representando, además de los artistas, y desde qué lugar nosotros nos paramos ante esos discursos que además casi siempre van en contrapartida a los discursos políticos dominantes hoy en día. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Y después, ¿de qué manera contamos las cosas que nosotros queremos comunicar? O sea, cómo nosotros mostramos eso, y ahí es donde empiezan a armarse las muestras, que es como el segundo paso.
Y en ese caso, bueno, digo, también nos interesa una forma novedosa de poder, no sé, hacer nuestros montajes. Siempre estamos buscando, de hecho, lo importante de nuestro espacio físico, que acá lo podemos ver, es que es un espacio que da lugar a la mutación. Entonces, por ejemplo, nunca la arquitectura del lugar nunca es igual. Entonces, siempre para cada muestra nosotros cambiamos la arquitectura, trabajamos con un equipo también de arquitectos que nos ayuda a pensar cómo, por ejemplo, esta muestra de Valentina, creamos un espacio propio para ella, desde lo que quería contar y desde su idea de muestra. Entonces, digo, ese es el segundo paso. Y después vienen las ferias, que es como una forma de también mostrar lo que nosotros ya veníamos contando ante otros públicos y poder amplificar la llegada de nuestros artistas. Pero medio es así, es como el artista, las muestras, las ferias, y eso es como lo que venimos al menos transitando como galería hasta ahora. Alex, ¿cómo pones tú la piedra angular de tu proyecto? De nuevo, lo que te diferencia a ti, yo creo, de la mayoría de las galerías que están representadas acá, es que tú tienes un espacio itinerante y con un enfoque específico. Sí. Cuéntanos cuál es. Sí, yo creo que para mí la piedra angular, y me gusta retomar esto ahorita que mencionaron de el deseo, eso yo creo que lo compartimos todos aquí en este gremio, pero para mí algo muy importante fue observar al consumidor y darme cuenta de que había una falta, que había una necesidad que no se estaba atendiendo. Entonces, hablando específicamente en el caso de México, me doy cuenta de que es innegable la gran escena de artistas que hay, pero me doy cuenta que también hay un público sediento por conectar y que el sistema lo hace muy inaccesible. Entonces ahí es donde empiezo yo, digamos, pongo la piedra angular en decir, quiero buscar un proyecto que se comunique de una manera mucho más sencilla, mucho más amigable, mucho más franca y que pueda abrir la puerta a toda esta nueva generación de personas que quieren conectar y que de alguna manera nosotros desde el sistema lo hacemos pues complicado, ¿no? Entonces también por eso la naturaleza de mi proyecto de ser itinerante, de enfocarme mucho en artistas que van emergiendo, de la manera en la que montamos las exposiciones, los shows. De hecho, yo por eso puse estas fotografías donde sale gente en el espacio, porque me interesa pues que se vea que son espacios vivos donde la gente verdaderamente conecta, tiene ganas de estar ahí, tiene ganas de formar parte, y para mí ha sido muy satisfactorio encontrar, pues sí, esta oferta, esta demanda y buscar la forma de integrarlos de una manera pues mucho más horizontal. ¿Y cómo podría, a ver, quiero que me expliques un poco más, no expliques un poco más los puntos de accesibilidad que tú ves, me entendí, los cuales puedes hacer, ¿no?, un pressing, ¿no? ¿Cómo logras abrir ese espacio? Número uno, desde el lenguaje. Ya, bien. Entonces, la manera en que se cuenta la historia, en la que se transmite, pues tiene que ser de fácil lectura, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso en textos, y como dicen aquí, que nos toca a nosotros ser dealers, pero curadores, pero un papel muy versátil que tienes que abarcar varias áreas. En los textos me gusta usar un lenguaje que sea muy claro y que sea accesible para básicamente cualquier persona. Entonces, empezando por ahí. También mi selección de artistas está muy enfocado en artistas que de la misma forma conectan, ¿no? De manera como bastante inmediata, o que tienen historias que también son cercanas al público que las está consumiendo. Por ejemplo, ahorita que uno de los artistas que están en la muestra, Gibran Turón, que lo mostré hace un mes en Salón ACME en Ciudad de México, es un artista que empezó trabajando en la calle y que literalmente retoma toda esta iconografía muy específica de la Ciudad de México, que es bastante como surrealista y por lo tanto chusca, y entonces la gente cuando lo ve y lo reconoce se ríe, conecta, forma parte de esa historia, ¿no? Entonces esos son mis criterios, además de que también los espacios que uso para exponer también son espacios que generan esta accesibilidad,
me he querido alejar de manera consciente del cubo blanco en medida de lo posible. Entonces, bueno, yo diría que esas son básicamente mis herramientas de acercamiento. No, muy bien, muy bien dicho. Steven, primer ladrillo, piedra angular. Tú empezaste con varios modelos, ¿no? Pero ¿cuál fue, por decirlo así, el origen de la visión de hacer galería y cómo ha seguido eso, ¿no? Bueno, yo realmente nunca decidí ser galerista. No fue una decisión consciente y nunca fue una elección como de un camino profesional. No fue como querer ser médico, ingeniero. Sí, no, ya No. cuando entendí que era galerista ya era como too late, ya me tocó ser esto. Entonces, a mí me ha tocado un poco como, pues yo siempre me consideré un outsider. Bien. Creo que en este grupo, pues tal vez mi modelo es el más tradicional, ¿no? Como desde un principio, como esta visión de brick and mortar, ¿no? Como Sí. tener el espacio físico, el letrero, ¿no? En la calle y pues un modelo de representación tradicional. Pero fui llegando ahí, como que no fue algo que sucedió. Yo estudié arquitectura y por ahí en la mitad de la carrera dije yo, no hay ninguna posibilidad que yo vaya a ser arquitecto. Luego me fui a vivir en esta bodega que tú mencionaste, que se volvió The Warehouse, pero Ya. The Warehouse nace porque pues, vivía en un espacio de 3.000 metros cuadrados y no tenía ni idea qué hacer con este lugar y tenía una cantidad de amigos artistas por la universidad y por pues, mi vida y fue como, bueno, invitemos a mis amigos fotógrafos a hacer una muestra colectiva de fotografía y de repente pues logré vender un par de obras y fue como, esto está interesante y entonces hagamos una muestra colectiva de dibujo y ahí expuse yo unos dibujos, que es la única vez que yo he ¿Qué has expuesto expuesto? dibujos míos. Y también se vendieron un par de dibujos y dije, pues sí, pongámosle The Warehouse porque esto es un warehouse y empecemos pues un programa de galería. Luego eso cerró, esa bodega se vendió y yo me pasé a otro espacio y pues SGR son mis iniciales y me pareció pues que pues era como una decisión muy fácil. Luego eso rápidamente evoluciona pues ya a una galería pseudo establecida y creo que fue en el 2018 que yo estaba un poquito aburrido, yo era como, pero esto, pues ir al taller y escoger unas obras y ponerlas en la pared y hacer una inauguración y venderlas, pues me parece que no tiene ningún misterio, que no está pasando nada. Y llegó un artista que también era arquitecto y me dijo, quiero transformar completamente el espacio. Y eso te moló, como dicen en España. Y pues fueron dos. Realmente un colectivo de artistas que se llama Carne, que decidieron construir un booth de feria dentro de la galería. Entonces hicieron todo el tema de drywall y era como que uno tenía que darle toda la vuelta y entrar al booth y de repente uno estaba, entonces dije como wow, pues esto es como crear arquitectura dentro de un, bueno. Y luego fue otro artista que también me dijo, quiero hacer una estructura arquitectónica que atraviese todo el espacio y también fue todo un tema, un andamiaje y un tema de carpintería. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y desde el 2018 hasta la pandemia, el programa de la galería fue 100% site-specific, intervenciones arquitectónicas, que ahí pues me identifico con lo de Valerie's Factory. Y ese fue el punto de quiebre de la galería en que se generó una identidad. Y ahí también entendí por qué yo había estudiado arquitectura. Sí. Entonces mi relación con los artistas se volvió casi como arquitecto y cliente, en que diseñábamos una exposición, ¿no? Con planos de la galería y era como, y fue muy divertido. Hicimos unas cosas muy locas y ahí también yo decidí y entendí que para mí exponer arte
es muy diferente a vender arte. Y de hecho separé los espacios de la galería. O sea, hay un showroom donde tengo obras exhibidas, donde atiendo a los clientes, donde se venden obras, y luego está el espacio expositivo, que se hacen pues cosas, digamos, para mí pues extraordinarias y diferentes y realmente que tienen más que ver con experiencias y con, creo yo, como con una forma de abordar el arte más como institucional que comercial. Y creo que ese es como un poco el diferencial o el stepping stone, o como, que tal vez desde mi posición socioeconómica, cultural, llámenlo lo que sea, me facilitó mucho como crear un nuevo grupo de coleccionistas. Y siento que eso, pues, yo siempre me imaginé como una especie de triángulo en que está la galería, los coleccionistas y los artistas creciendo juntos, ¿no? Y eso de alguna forma lo visualicé muy temprano y ha sucedido. O sea, hoy tengo clientes que empezaron a comprarme hace 10 años cuando yo empecé y clientes nuevos, pero mi gran mayoría de clientela es gente joven, pues de mi edad, ¿no? Entre 35 y 50 años o recién casados o tal. Y también creo que he aprendido mucho a diferenciar, pues no a diferenciar, a entender que por lo menos en Latinoamérica gran parte del mercado no es coleccionista. Es gente que quiere comprar arte porque le gusta y pues no, la típica de va bien con mi sofá. Bueno, pero al mismo tiempo sabe que es mejor comprar una obra de arte original a comprar una serie de pósters. Claro, obvio. Exacto. No, entonces, en un entremedio ahí. Mira, no, es fascinante además porque los 10 años que tuve yo de galería, y mi galería se llama Roebling Hall, empezó porque mi socio se armó una muestra en su depto que era inmenso, ¿no? Es decir, en aquellos años mozos de Williamsburg, cuando en Williamsburg habían galerías, ¿no? Y no tiendas del mes. Pues él literalmente lo contaba así. Decidió coger el teléfono, que no era de estos porque no existían, y dijo, mira, si yo cojo el teléfono y hago una invitación a gente que venga a una exposición que estoy haciendo acá, me voy a transformar en galerista. Y así fue. Claro. Interesante. Interesante. Pero está muy bien que también armes el organigrama, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Es decir, galerista, artista y la otra pata, que es el coleccionista, ¿no? Inclusive en algunas partes donde hay institucionalidad, aquella mesa tiene 4 patas, ¿no? Muchas veces no se da el caso, en México efectivamente sí se da el caso porque vuestra institucionalidad es de verdad en Buenos Aires, hombre, mucho mejor que en Santiago. Mucho mejor que en Bogotá. Mucho mejor que en Bogotá, sí, también, y es la verdad y hay que decirlo así, ¿no? Jimena, a mí me saltó a la vista leyendo tu biografía, que usas palabras como militancia y política respecto a tus actividades. Y repetiste la palabra política hace 2 segundos. Cosa que es extraña, ¿no? Es decir, por lo menos se usa poco desde un punto de vista galerístico, ¿no? Y quisiera que nos hablaras un poco más de esto, ya que venimos conversando sobre la identidad del proyecto. Entonces, ¿cómo ves tú una noción de activismo, militancia o política dentro de tu proyecto? Lo explicaste un poco hace 2 segundos, pero creo que me gustaría una vuelta más de tuerca. Para mí todo es política, ¿no? Como siento que hay algo que a veces hasta, bueno, hemos naturalizado también o hemos naturalizado y a la vez estamos ahora en momentos que está bueno tipo volver a recordarlo, como realmente todo lo que hacen nuestros artistas tiene una posición, o sea, como las obras que ellos hacen son un discurso no partidario, pero tienen que ver con situaciones de la política, situaciones, no sé, de cómo ellos conciben el universo y qué les parece que está bueno y qué no, cómo piensan que es el futuro,
nosotros en la galería tenemos un manifiesto político de la galería que habla de las cosas que nos gustan y habla de más o menos cómo nosotros nos definimos, que aprovecho para decir que le hemos robado una parte de ese manifiesto a una artista argentina increíble que amamos, que es Delia Cancera, que escribió ese manifiesto con su ex marido, perdón, su ex compañero. Y nada, nos interesa como esto, como qué artistas tienen como pistas de cómo va a ser el futuro y qué artistas también como piensan y hacen para que el mundo sea más vivible y que sea mucho más transitable, que la experiencia dentro del arte, digo, si bien nosotros tenemos una galería que es comercial, porque nosotros vendemos lo que hacemos, también creo que ese aspecto es una consecuencia de pararnos y posicionarnos políticamente. O sea, como lo que seguramente después, obviamente, hay situaciones en el mercado donde hay artistas que conviene comprar, digo, de los que tenemos. Pero todos tienen una posición muy marcada, o sea, como o pertenecen al mundo queer, o tienen en su obra, hablan del género, hablan como de la naturaleza, de cómo debería ser nuestra relación con la naturaleza, de que estamos destruyendo el mundo en que vivimos. Entonces, digo, para mí eso es política y hay que defenderlo, y muchas veces cuesta desde nuestro lugar tomar posturas fuertes porque pensamos que tal vez eso puede como Alienar a cierta... no, eso puede traducirse en menos ventas, y yo estoy totalmente, o sea, que totalmente en el lado opuesto. O sea, yo creo que si uno tiene una identidad fuerte, justamente es lo que te lleva a lugares y a posicionamientos y a que vos legitimes tu proyecto. Entonces, en ese sentido, esa es nuestra militancia. O sea, nosotros no militamos, digo, figuras políticas que te están relacionadas a lo partidario. Nosotros lo que militamos es una manera de vivir. Entonces, cuando vos traes esto, también lo que haces es como generar tu identidad dentro del mundo y del mercado del arte. Y nosotros invertimos mucho en la galería en que se entienda la identidad que tenemos y quiénes somos. Y lo hacemos a través de, no sé, digo, cada vez que estamos en una feria, nuestros stands siempre son como, hablan por sí solos, y invertimos mucho en que eso hable y en hacer hablar nuestro proyecto, y creemos que eso también es lo que a nosotros nos garantiza un lugar en el mercado del arte. Sobre todo que, si bien yo vengo trabajando hace mucho con artistas y tuve una galería anteriormente, el crecimiento de Valerie Factory que hemos tenido en el año desde que abrimos el espacio ha sido exponencial. De hecho, bueno, nos ha sorprendido también a nosotros, y ha sido por la identidad, por tener una postura. Creo que eso es clave. Bueno, claro, es decir, la identidad como un polo de atracción, que yo creo que en cualquier galería uno quiere tener un perfil, ¿no? Frente al arte, frente al mundo, frente a la institucionalidad y también frente a los coleccionistas. Pensando un poco en eso, Alex, es decir, háblanos un poco de cómo lo haces tú con los jóvenes coleccionistas, porque esa me parece que es gran parte de tu labor, como tú la autodefines, ¿no? Entonces, el punto de accesibilidad que venías contando antes, ¿no? Es importante en todo sentido, es todo terreno, pero también hay un foco específico para ti. Sí, correcto. Pues hablando de militancias, yo diría que mi trinchera es esto, es un poco romper con las formas tradicionales de mostrar arte contemporáneo. Como ya lo dije, incluso con el espacio, la disposición de los espacios, la estética de los espacios, la forma de comunicación. Entonces, creo que y seguimos viviendo bajo un paradigma donde el mundo del arte tiene que ser hiperinstitucional,
que todos nos valemos de ciertas herramientas y que entre menos accesible seas, como que eres más legítimo, ¿no? Sí. Retóricas rebuscadas, Correcto. es decir, formatos Correcto. expositivos tales y cuales, que en general se aproxima mucho a lo que hay en Nueva York con Londres, ¿viste? Correcto. Sí. Y bueno, yo digo, desde que era estudiante lo noté, ¿no? O sea, que es un mundo que está hecho pues, para que no puedas acceder a él. Entonces, desde el inicio, mi visión ha sido esa y ha sido bajarnos, como se dice, bajarnos de ese tren y mantenerlo muy a suelo, porque al final, y si nos vamos a un punto de origen, pues el sentido del arte es que comunique. Entonces, si no está comunicando o si está comunicando a las tres personas de este gremio, que es el curador, el crítico y la mamá del crítico, pues no sirve, ¿no? Y la verdad es que me he encontrado con resultados muy satisfactorios porque he logrado generar una comunidad de coleccionistas y de personas que al final son fieles al proyecto, a la visión, ¿no? O sea, entonces más que a un artista en particular, se vuelven creyentes de este discurso y de lo que, por lo que tú estás apasionado, conectan con eso y es a partir de eso que te siguen y que ellos se van volviendo también partícipes del crecimiento de estos artistas, que a mí me gusta mucho darles el lugar también al coleccionista o al comprador, ¿no? Como ellos también están abonando en la dirección y en la carrera y al final son ese motor económico que a mí me va a dar los recursos para guiar a los artistas en X o Y dirección. Y hemos hablado de puntos de identidad o de identidad galerística, de polos de atracción, pero también quiero resaltar un poco la idea de, en inglés sería scene making, es decir, armar escenas, ¿no? Uh-huh. Y ustedes, a fin de cuentas, en muchos sentidos, ¿no? Son el punto central de la rueda, ¿no? Y así van evolucionando y van haciendo crecer la escena. Son puntos de escena, cada uno de ustedes, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Mira, hablemos por último de ferias, ¿no? ¿Cómo lo hacen para representar todo esto que venimos conversando? Que no solo es una identidad o un punto de atracción, que además tiene, está ramificado y que en vuestros respectivos lugares es también una escena. ¿Cómo reducir eso a un stand de no sé cuántos metros en la Cochinchina, en México, en Bogotá, en Miami, en Madrid? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace bien? El tema de las ferias es complicadísimo. Es sin duda un vehículo importantísimo para los recursos de la galería. Yo afortunadamente he tenido muy buena suerte en mi récord de ferias en términos económicos, pero sí que es complicadísimo traducir el espíritu de la galería a un booth. Entonces, pues, para mí las ferias han sido más que todo un vehículo para internacionalizar el programa de la galería, que para una galería colombiana, digamos que si la intención es realmente crecer la carrera de los artistas a nivel global, es algo que no se puede lograr si uno no está yendo activamente a ferias. Y eso tiene unos componentes complicados porque en Colombia, pues el peso colombiano es una moneda bastante débil ante el dólar o el euro. Entonces, si tú estás creciendo un artista en dólares, de repente tu artista que tiene 30 años, 2 exposiciones individuales, una obra en un museo, cuesta más que el artista de 65 años que tiene obra en todos los museos
y que una carrera de 20 exposiciones individuales y entonces de repente llega el director de la colección institucional y dice, tu artista está muy caro para nuestra institución. Y de repente llegas a Estados Unidos y el coleccionista dice, esto vale $12,000, es Es baratísimo. baratísimo. Y ¿No? a veces no lo voy a comprar porque es demasiado Claro. barato. Es demasiado Que también barato ocurre, ¿eh? y en Colombia es demasiado Sí, sí, caro. sí. Entonces hay una cosa ahí como que las ferias te empiezan a jalar hacia unas direcciones que de repente hacen que tu trabajo en tu ciudad sea más difícil a nivel comercial, pero al final pues como uno que quiere, ¿no? Yo prefiero que me estén pagando en dólares y que mis artistas pues estén, ¿no? Este año uno de mis artistas, el que tuve en Salonac, me pudo comprar un terreno en su ciudad natal gracias a, ¿no? a estas ventas que en dólares en Colombia son mucho más interesantes que las ventas en pesos colombianos. Entonces las ferias se vuelven este vehículo. Por ejemplo, acá yo te estaba comentando que nos compró pues una institución, la Fundación Mazabeu compró 2 obras de este artista y pues eso no podría suceder si no estuviéramos Aquí, en la feria, efectivamente. ¿no? Entonces, sí, uno que quiere lograr. Hay galerías y colegas míos en Colombia que no hacen ferias y que su decisión es, no, yo no hago ferias porque no me interesa el riesgo económico o porque quiero establecer el artista en su mercado local y pues todo es respetable y todo está bien, pero pues si uno tiene como latinoamericano cierta ambición Sí. económica, como Y cultural, galerista y cultural. y cultural, yo creo que es indispensable participar en ferias. Ahora es miedosísimo, ¿no? ¿no? Ir a una feria como Untitled en Miami, donde la mínima inversión es de $35,000, $40,000. Uno está ahí como, wow, ¿en qué me estoy metiendo? ¿No? Si pierdo $40,000 me tengo que cuestionar si puedo mantener Sí, la galería sí, abierta un año efectivamente, más. sí. Entonces son cosas así como unas apuestas ¿no? a lo de alto cowboy. Y te agradezco que hayas transparentado y que te agradezco mucho que hayas transparentado el nivel de riesgo en signo dólar, viejo, Sí, sí, porque sí. la verdad las cosas es que yo creo que ese tipo de cosas no se capta. Sí, ¿No? claro, Es decir, la exacto. idea es siempre que el galero, ¿me entendéis? Que tiene $1,000,000 en la banca No, que y los que tenés así quietos. funciona siempre Exacto. y que el riesgo no existe. Exacto. No, que Y a los, fin de cuentas, ¿me o entendéis? que los Es decir, tenés quietos y tipo lo haces y vos te... O sea, que hay como esa idea de que el 50% que vos ganás en realidad es algo que vos metés abajo del colchón Y que te lo queda ahí regalaron. y es para vos. Sí, claro. Y que qué suerte que los artistas trabajan para que vos Exactamente. tengas siempre ese y que, 50%. y que Sin mover un dedo. vivas en un hotel de 5 estrellas. Cuando en realidad lo que con- hacemos es todo el tiempo estar reinvirtiendo Reinvirtiendo ese todo el dinero tiempo, y, sí. digo, y generando, Sí, sí, sí. digo, obviamente todas las galerías tendrán modelos de negocios distintos, Sí. pero por ejemplo en nuestro caso, digo, nosotros cobramos un sueldo al igual que la gente de nuestra galería y el dinero de la galería se reinvierte en la galería, en poder viajar, en poder arriesgarnos y hacer que los artistas sean conocidos internacionalmente también porque estamos esperando hacer, digo, y es un objetivo que los precios de nuestros artistas crezcan. Nosotros no queremos que los artistas tengan un precio local. Nosotros estamos buscando que los precios sean internacionales y que sean competitivos también, porque pasa esto de vas a Estados Unidos con obras de $1,000 y no las miran porque son muy baratas. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para llegar a un precio razonable de mercado? Y está bueno también pensar que cuando ya sos parte del ecosistema, del mundo del arte contemporáneo, hay un precio que es internacional, no es el precio de tu país. Digo, nosotros también tenemos aún una moneda muy depreciada y que claramente todas las obras que vendemos son carísimas para donde vivimos, pero estamos buscando que nuestros artistas compitan y no se puede hacer si no vas a ferias. Correcto, y ayer justo platicábamos, Jimena y yo, de
el tema de entender esta cuestión. Las ferias son una inversión Sí. en todo sentido, ¿no? Como tú dices, ese dinero, ese porcentaje se reinvierte íntegro, número uno. Y número dos también es, pues, por un tema al final curricular y de estar presente y de hacer carrera para los artistas. Entonces, las ferias al final son para eso, ¿no? Digo, por supuesto que también en ocasiones se hace negocio y todo, pero en general ese es el sentido de tener presencias en ferias. Y lo que mencionabas, la pregunta inicial de cómo traducir, ¿no? Todo un imaginario o un posicionamiento en un bus, ¿no? En mi caso ahorita Bueno, aquí 100 de pies 30 metros cuadrados. Sí, sí, 30 metros cuadrados, ¿me entendés? Que son iguales acá, que en Beijing. Es decir, todo el trabajo de ser un proyecto distintivo, pues lo tienes que volver a de alguna Bueno, forma traducir, Claro, ¿no? claro. y hay otro desafío que es qué artistas van a cada feria también. Y eso es como, wow, tipo, tenés que Sí. ver y ahí, digo, creo que juega mucho la intuición también Claro. de sentir qué artista puede gustar más en cada país. Claro. Y además también está la dificultad de que te elijan a esos artistas. Entonces, todo lo de las ferias es como una carrera casi aparte de los galeristas, como poder saber y trabajar en ferias. Yo agradezco mucho, en mi caso, a mis colegas más grandes, que son muy generosos y está bueno porque cada vez que vas a un país nuevo te dicen, bueno, esto es así, así, y eso es increíble. Pero nosotros tenemos un gran grupo en Argentina de galeristas que nos compartimos la información para salir a aduana, exportaciones. Eso es importantísimo, digo, Y- dentro La cuestión, ¿no? dentro de nuestro país. Yo creo que tenemos un buen vínculo todos los galeristas y obvio hay algunos con experiencia de 50 años de galería y que siempre son muy generosos con los más jóvenes compartiendo su experiencia. Claro. Y un poco para rematar la temática y terminar esta conversación, las redes, en la cual empezamos hablando, ¿no? También se extienden, curiosamente, también en ferias, o algunas veces especialmente en ferias, de la forma que tú vienes diciendo, pero luego ustedes se conocen y arman una red, ¿no? Y luego coleccionistas nuevos, instituciones nuevas, o inclusive artistas nuevos que ustedes pueden llegar a ver en tu booth, en tu booth, en tu booth o en los de otros, ¿no? Y ahí también se van complementando y creciendo esas mismas redes, que es algo que es tremendamente importante para intereses de proyectos que quieren crecer, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia, una anécdota muy particular. El año pasado fui a Expo Chicago. Buena feria. Sí, Sí. en algunos aspectos mejor que en otros. Sí, como todo. Pero yo en Expo Chicago, último día de la feria, estoy así mordiéndome las uñas porque no había librado los costos y pues primera vez en el Midwest americano y, pues una cosa extrañísima, así unas dinámicas desconocidas. Y el último día de la feria le vendo 4 obras a 4 galeristas de la feria. Y eso pues digamos que logro hacer no estar en positivo, pero sí, de ahí sale una exposición individual exacto. de este artista en esa galería y entonces uno tiene una amistad con el otro porque, gracias por apoyarme y entonces uno se los vuelve a encontrar en otras ferias y de repente la siguiente vez uno le compra una obra a ese galerista y no sé qué. Y sí, se empiezan a armar unas redes muy interesantes y pues no hay nadie que conozca el drama del galerista como el Exacto. galerista, ¿no? Compañero de dolores. Y pues sí, eso, entonces sí, uno empieza a crear redes y empieza a crear alianzas y intercambios y eso pues es muy lindo y divertido. Definitivamente el trabajo de ser galerista tiene una cantidad de beneficios emocionales, espirituales. Uno es como el primer contacto con esta
universo de información que son los artistas y poder estar ahí, ¿no? De primera mano e involucrado, y pues también la relación íntima que uno genera con los clientes, ¿no? Muchos clientes hoy en día son muy buenos amigos. Y otros galeristas también son muy buenos amigos. Y con los Entonces, artistas. sin duda. inclusive con directores de feria. También. Yo acabo de celebrar mi cumpleaños en Mérida con Ana Castellá, la directora ¿sí? de Salón Acme. Entonces es una red que es súper nutritiva para Sí, sí, sí. el alma. A veces uno pierde 2 pesos, gana 3 pesos y pues igual el outcome sigue siendo positivo Estoy porque, totalmente de porque pues acuerdo, uno sí. está como nutriendo el alma de cosas que no Exacto. tienen nada que ver con un negocio y con... Con un negocio normal. No, es un trabajo increíble. Sí, sí. Pero dentro de los trabajos, uno de los mejores, no sé, increíble. De acuerdo. Y eso como tú dices, vivimos de esa alimentación, de esa forma de nutrirnos por medio de estar en contacto con lo que nos gusta y con la gente que también comparte esa pasión con ello. Y yo creo que ese es el principal combustible de lo que nos trae acá. Bueno, sé que se nos van a quedar inevitablemente cosas en el tintero, pero creo que ya hemos llegado a la hora. Les agradezco enormemente la conversación, la transparencia, la claridad y ustedes por haber estado acá. Muchísimas gracias. 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 Gracias.